¿Cómo están, chat? Hola. Hola. Aguanto limpia, Lica ya. 12:18. Perdón, estamos con problemas técnicos. Hasta ahora creo que estamos y seguimos con eso, ¿verdad? Cortar más el volumen. Tranquilo. Luna nomás ya los pe. ¿Qué le vamos a hacer, gente? Estábamos nomás con unos problemitas. Pasión cardíaca. Hola, Belén. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Franquito? Bien. Bien. Hace mucho frío, la verdad. Mucho frío. Abríguense, no se enfermen. Hay que ganarle al frío, Heyaku, mi papá. Abríguense. Y bueno, se va a definir con un clima bastante frío el campeonato este fin de semana. Mucho frío va a haber. Ok. Hola, Franquito. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo Hola, hola. andamos? ¿Cómo andan? Tranquilo. ¿Sí? No tenían que transmitir el partido para que Olimpia gane. Hola, Nati, ¿cómo estás? Son impuntuales. Le robaste el peperete al peperete. ¿Qué es peperete? ¿Qué es peperete? Yo quiero ser en el flow Nelson Rivera, ¿no? AC/DC. Es Una música de flow, AC/DC no conozco. Flow de... Back in Black. Bucky Black. Avisando en el grupo que estamos... Ah, dale. Bueno, Olimpia ganó bien, ganó 4-0. Eso yo creo que es lo más Tarde. importante y destacado de lo que pasó ayer. Sí, yo creo que sí. Me enojé, Shera. El ¿Qué? único paraguayo... Ahora Guaura. No, pero viste cuando gritas gol así medio con rabia. Gritas gol de tu equipo, pero con rabia, tipo, gol, era gol, ¿entendés? Porque sabes la situación en la que estaba tu club y todo eso, pero la verdad que por una cuestión anímica, económica, sí, voy a quitar eso de ahí. Teníamos que ganar. No, dejamos, iba a quitar yo cuando pase a otro Pues, compañero taca, así en Botabuco, yo iba a quitar, pero bueno. Seguinos en todas nuestras redes sociales, @Pasión Estudio Pegría. Cuando Rodney festejó su último gol me acordé, menos que más todavía. Yo te digo algo, yo voy a ser sincero. Pero sincero. Voy a ser 100% Pero no, sincero. 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 Porque no El son primer celos, tiempo de son Olimpia fue padres. asqueroso. El primer tiempo de Olimpia fue muy malo. Yo no vi a Miguel. No dio gusto ver y te juro que yo decía... Tenías miedo, no hagan. ¿Tú a serio que no? ¿Qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién le meó Olimpia? Y después del segundo tiempo, el primer gol de Olimpia lo grité como si fuera que clasificamos a... Es que es el primer Así, gol. ¡ay, la puta rabia, carajo! ¡Vamos, puta madre! ¿Entendés? No es el primer gol que hicimos en Libertadores, porque... No, No es el primer claro gol. que no, claro que no, pero por... Hicimos allá contra Bulo Bulo, hicimos justamente goles. Sí, Ese fue el primer partido, ¿verdad? sí, ese primer partido terminó 3-2. Mm. Goles de Hugo Adrián Benítez. Re festejó con Mbappé. Sí, Claro, re. sí, ese es su festejo. Festejó re. Y hizo así. Y después vino así, todavía ni gritamos todo ese gol. Y ahí ya vino el de Leguizamón, ¿era, verdad? Yo creo que Benedetto metía Sí. gol en este partido. Se fue él y Olimpia empezó a meter goles. Y Olimpia va a limpiar a muchos Y, jugadores. eso es lo que yo quiero empezar ahí. 12, No estoy un poco muy brillante. 21. Sí, Franco está pálido. Está pálido. Está pálido. Que corrige, vamos a hacer clip de esto. Porque, a ver, pero voy a buscar en X. Ah, ¿qué? Está mal. Vaya a poner bien tu cámara. Voy a poner ahí. A ver. Ah, ¿A qué? Vaya de un lado. no, acá ya tengo. Quiero tener la información bien de. 0 puntos. Ahí está. Hoy está Benja chat. Mandamos saludos. Sí, hoy estaba Benja en el. Ahí el chat le puede mandar un saludo a Benja. Ujú. No, yo no digo nada, yo te mando saludos nomás, Benja, boludo. No te estoy tratando mal. Te mando Bueno. un saludo. Vamos. Bueno, 12:22. Oficialmente, según Álvaro Ponte, Lucas Prato, Lisandro López, Beto Espínola y Alejandro Maciel no continúan en Olimpia. Ya fueron comunicados. Esto decía Álvaro Aponte en X. Licha López menos de un año. Beto Espínola más de un año, pero jugando menos de un año. Vino a recuperarse Sí, Olimpia. vino prácticamente a recuperarse Olimpia, pero no va a seguir. Tampoco sigue Alejandro Maciel, Menos de un año. menos de un año. Y Lucas Prato, que bueno, tuvo Fue año, parte. año y medio. Año y medio. Fue Yo creo que parte del entre campeonato. los rescatables de acá, yo creo que va Lucas los que Prato van. y Licha. Sí, no, yo le rescato a... Rojas se queda.
¿Licha López se va también? Rojas se queda. ¿Lisandro López también va? Lisandro López se va también. Parece que. Uy. A mí me llama mucho la atención eso. Uy. A mí me llama bastante la atención entonces que queda se vaya Barreto. Lisandro. Y que tu saga te queda Alfonso, Barreto, y Campazzo, Hugo si es que Benítez, llega. Capazo si es que llega, No ¿verdad? sabes todavía. No sabes. Y pero- O Bueno, sea, después ya- sí. Por algo le dejan salir entonces a López. Si viene Lucas Romero, tendrías otra opción también ahí. Ya está dejando huecos grandes en el plantel. O sea, en la defensa va a haber un boquete que tenés que Y rellenar con arriba, algo. con la salida de... Bueno, Y tenés que rellenar con algo. Es por decisión Prato, propia, dice Benedetto. Enzo. Y sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que es por... también es un acuerdo para poder rebajar salarios. O sea, hay muchas cosas que hay que ver porque, bueno, Olimpia, recordemos que no entró plata. No entró el dinero que se esperaba por Copa Libertadores, por recaudación, por partidos ganados. O sea, Olimpia, la única plata que recibió fue el partido de ayer. $330,000 que capaz te van a servir para poder saldar una parte de las deudas, Lo que ¿verdad? pasa es que Olimpia tiene. ¿Cuánto paga Olimpia por mes en salario nomás? Te puedo asegurar que más de $1 millón. Yo creo que $1 millón. puede ser. Puede ser Puedo $1 millón asegurar que por más de mes. $1 millón. Yo creo que $1 millón de Suele dólares. ser más de $1 millón Cerro, Olimpia, Yo Libertad. creo que sí, recontra. Pero la verdad que le decía a Coque fuera de cámara, cuando leía el informe de Álvaro Aponte. Pero que- como Cicoto dijo que trajo 3 entradas por el precio de 1 y le salió Y mal. un error. Eh. Salió mal. Salió muy mal, o sea. Lo de Prato es lo que me... Eso es entrar. A mí me vendieron humo con Prato. Yo no voy a aceptar que me digan que Prato. Prato fue importante para no el fue campeonato importante. clausura. Pero sí salió campeón. Para el Salió clausura campeón, pero para el bombón que te vendieron para Prato no me parece. hizo más que Chico Acosta, por ejemplo. No, sin duda, pero a Prato, Chico Acosta es un poroto al lado de Prato. Prato este año No sí. puedes comparar Chico Acosta con Prato, porque Prato es campeón de Libertadores y un gran jugador. Está en una edad muy grande nomás. Bueno, yo me refiero Chico al Acosta es un campeonato muerto. local. Chico Acosta es un muerto y va a ser un muerto siempre. en Cerro Para mí, Porteño. Prato jugó Pero tampoco la expectativa buen que campeonato. para mí Prato no llenó la expectativa. de los Porque Prato no olímpicos. vino luego para ser volador. Y- Para mí- Prato vino para ser un creador de juego. Prato Y sirvió fue el año fundamental pasado. para el campeonato de Martín Palermo. Totalmente. En Vos sí que le absoluto. salió bien la jugada de Prato. Yo esperaba Claro. un poco más. Sí, sí fue campeón. En absoluto. Un Fue campeón. determinante, fue Yo esperaba esencial. un poco más. Fue goleador inclusive. O sea, fue parte de la estrategia de Palermo. Fue parte de los goles de ese Olimpia campeón realmente. Hugo Adrián al este Tiki. año sí, este año sí bajó total. Hugo Adrián posiblemente vaya al Triqui. Triqui que tiene a. Anímese. A Diego Torres. A Diego Torres, el cantante. Claro que me vacunó en los clásicos maestri, pero no sé si. Para la expectativa que uno tenía de Prato. No, acá ¿Cuántos dice goles se va Bruno Pon, cuenta en X. Trinidense quiere a Hugo Adrián Benítez. Nos confirma el presidente Norman Reeder en la gran jugada, dice Bruno Pon. Creo que- Quiere, de que se va, no sabemos. Capaz se vaya por préstamo Hugo Hugo A, Adrián. Hugo delantero. Hugo Adrián, sí. De la suerte, entonces Olimpia se va a quedar sin delantero. Olimpia tiene que rearmarse. Y después, de cero. también cuenta Ariel y Fran que hay sondeos del exterior para Hugo Fernández Del exterior. y Hugo Adrián Benítez. O sea, no solamente Trinidense está en la puja de Hugo Adrián Benítez, sino que también hay propuestas del exterior por Hugo Fernández y Hugo Adrián Benítez. Olimpia va a ser una poda muy importante. No, Poda es poco. Olimpia se va... Incinera su plantel Olimpia. Y es que Lástima. ¿sabes qué pasa, Franco? Tuviste un campeonato pésimo, una Copa Libertadores para el olvido. De Hay que algo que le ganaste tengo ayer, que- no fuiste el peor último. Con Yo eso te digo todo. Yo no soy ensobretado. Pero, voy a dar mi opinión real, aunque parezca ensobretada. Tengo que darle algo al presidente Olimpia. Es mano dura cuando tiene que ser mano dura. Ojalá en Cerro se le raje también así nomás a los jugadores. Pero bien hecho, no como hizo Zapá que después tuvimos quilombo, se nos demandó. Por lo menos de mano dura. Cuando dijo que iba a ser mano dura, fue mano dura. Sacó los jugadores que trajo. No duraron ni un año. Raro. Igual. No sé. Y obviamente así. Sacaba un pollo. ¿Te quedaba atrás? Le agarraba el pollo recarga. ¿Son cuántos? 6, 7 jugadores que capaz no siguen en Olimpia. Y es una poda grande. Pero entonces fue mano significa dura. que se va a Y levantar son, la y son sanción. jugadores. Claramente. Claro, o sea, eso es lo que realmente busca Hablo- Olimpia.
Olimpia lo que realmente busca es, Tipo, es ya poder creí. levantar la sanción. Es levantar la sanción. Ya creí. Como se va Hugo, se vienen 10.000 demandas. Igual Franquito. Obvio, eso ni duden. Yo creo que alguna va a caer. Lo- Ay, sí. Es mano dura porque cambió el técnico también. Dicen acá por Palermo, que en su momento también se Sí, lo, se lo sí. sacó. Tajante fue Bustos en su conferencia. También. Es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay algo que yo puedo decir que me gusta de Bustos. Ayer cuando Olimpia estaba ganando 4-0, igual le mandaba la china a sus jugadores. Igual cuando se equivocaban se ponía nervioso y decía, la gran pucha. Se enojó. Me gusta que esté cada rato puteando por el rendimiento del equipo. Claro, o De sea, si igual es que no importa rinde, el resultado. eh, Igual yo te digo algo, el resultado de ayer estaba, para mí, tenía que haber sido un poquito más. Tenía que ser más. Sí, tenía Más de que romper el arco de esos tipos. Dijo. Si metían 5, tenían chances. No había ¿Y si chance. metían 6? Tampoco, ¿Y 7? tampoco. 8. Tampoco. Bueno. En conferencia dijo Bustos: en un club como este es obligación ser campeón, hay que ganar el clausura, hay que intentar ganar la Copa Paraguay, hay que competir. Vengo dirigiendo 8 Libertadores continuamente y quiero dirigir el año próximo. Ese, por ejemplo, a mí no me gustó. Esa última parte. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Si quiere mejorar su nivel. Porque quiere estoy dirigir- cansada de la gente egocéntrica y narcisista y su yoísmo. Ya. Porque el tipo ahí se está priorizando él. Yo vengo de dirigir 8 Libertadores y no quiero quedarme sin dirigir la próxima Libertadores del año que viene. ¿Usted escucha música de fondo? O yo nomás no tengo. No, yo no tengo retorno, no hay retorno. Junior, yo prometí eso si le ganamos a Bulo Bulo allá. Hay que bajar más. Perdón, gente. Allá. Si le ganaba a Bulo Bulo allá. Ese no hay para bajar el volumen ahí. Entonces yo aprendí nomás. Y no hay para bajar ahí. Porque ahí sí tenemos retorno, si no, no puede escuchar los audios. Tampoco. Franquito este es el bueno y tampoco puede fichar. Yo no sé cómo es lo del tema de Cerro Porteño. Y porque Cerro Porteño está inhibido. Obvio, por- pero espera. Yo en esta situación no estuve mucho tiempo, no estuve muchas veces en mi vida. No es que estoy acostumbrado a esto, como el hincha olimpista. Ujú. Yo no sé si Cerro, yo digo, tranquilo, Cerro va a pagar la primera que te va a pagar, va a pagar, ya vamos a liberarnos. Así también en algún momento pensó el olimpista, ¿verdad? Y terminó 2, 3 fichajes el mercado de fichajes sin poder fichar. Fueron 2 mercados que Olimpia no fichó. Un año, prácticamente. Que fue el campeonato, que fue 2022. Y no sé, yo Y espero se que trabajó Cerro- más en las formativa. inferiores y ahí Pero salieron muchos jugadores. Yo digo, o sea, va a poder pagar, digo, ¿verdad? Creo que ya va a ser una cosa rápida, un segundito, pero ¿y si no? ¿Y si no? Ujú. ¿Y si no se paga rápido? ¿Y si no vamos a quedar en la herida un buen tiempo? Yo no sé cómo está Cerro de dinero, porque para terminar... No sé, aspirando- a Cerro le entró un buen dinero por Copa Libertadores. Sí, obvio, pero... Son 3, ¿cuántos? 3 millones. Más de 3 Le- millones. yo creo, y más de 3, casi 5 palos le entró a Cerro ¿Y de... cómo llegas a estar inhibido si tenés Y- para pagar? Pues está. A eso es lo Hay que otra voy. cosa. No, y Es ahora una salió la responsabilidad. Es que inhibición. ¿sabes qué pasa? ¿Cómo Ahora vas tiene a que pagar. pagar 2 palos por Chico Acosta, boludo? ¿A quién le vas a vender de vuelta ¿Quién a le Chico? trajo? ¿Quién lo que le trajo? ¿Quién? ¿Quién vio el ¿Por burro qué, que le por contrató? qué vas a pagar 2 palos y medio de dólares por Chico Acosta? ¿Quién fue que le.? Ese es el tema, boludo. O sea, sí, ahí se me hace 5 millones, claro, porque Cerro también ganó seguramente partidos acá. Ahí está solucionando, Franquito. Ah, ¿qué? ¿Solución? ¿Se escucha mejor? A ver. Ahí. Sí, ahí está mejor. Ahí está escucha a mejor. Coque. Ahí sí, ya se escucha. ¿Quién fue que le trajo realmente a Chico? Yo creo que lo fichó Alfred. No, acá dicen Jubero, ¿eh? ¿Él vino para esta temporada o ya del año No, el pasado? año pasado ya estaba. Capricho, capricho. Él el año pasado ya ¿El Dejó año estaba. pasado? caliente esa pack. Pero, ¿y sabes qué pasa también? Es capricho, es un jugador capricho. Jugador capricho Chico de Acosta es un jugador capricho. No quiso venir a Cerro. Se lo trató de traer otra vez, no quiso venir. Y después cayó. 2 millones de dólares. No le vas a vender ni a Guaraní por 500 mil dólares. No, yo creo que en el fútbol paraguayo A nadie le vas a vender. Afuera tampoco vas a vender. Un jugador que no tiene valor de reventa ahora mismo. Y siempre la misma cosa. Después lo mismo Totín. Capricho, capricho. Ventana tras ventana, tras ventana, tras ventana. Hay jugadores que son caprichos ya del presidente, el técnico, de la directiva y...
O capaz jugadores, ¿verdad? No Acá sé. dice, No sé si en el capricho, en el capaz otro- negocio, qué sé yo. En el otro estudio no tenían estos inconvenientes. ¿Es cierto? Por 2 millones, ¿qué dice? Por 2 millones pagaron a un jugador de la liga boliviana. Una vergüenza, ¿eh? Para mí te deja mucho que desear. Si vos, bueno, vos sos un, ¿cuánto pagarías por Chico Acosta? Hoy en día. No, nada, 2 palos. ¿Qué? Pero de la calle. No, Palo- sé sincero. Palo de árbol, No. no palo de plata. No, espera. Vamos, sé sincero, Frank. ¿Cuánto hoy vale realmente el pase de Chico Acosta si se quiere ir de Cerro? ¿Y cómo yo voy a saber si no juega, no mete, no hace nada? Y te estoy preguntando. Se o sea, devaluó al mínimo. no, o sea, ¿por cuánto venderías si vos sos? Es que no sé por cuánto, no te puedo decir, Chico Acosta vale tanto porque yo no sé. Pero te voy a decir en Transfer Market que marca. ¿Cuánto marca? ¿Cuánto vale? Hoy en día, chico. Para mí, Porque un jugador que. No sé, tienen que resetearlo más o menos para que vuelva a jugar. Porque no. No. ¿Cuánto vale? ¿5? ¿3? Espera. de 150.000. ¿Cuánto decís que vale Belén? Chico. 2 palos. 2 palos. Sí. Bueno, vos ya viste, Franco. No, yo ya sé. El Chico, según Transfer Market, Mm. vale $750.000. Según Transfer Market, 750. ¿Cómo Y- pagás 2 millones por un jugador? No, está bien. Está bien. Hija de mil no vale nada. Uy, no, perdón. pero es que actualmente, no sé, lo que dije ayer, para mí es un exjugador, porque si vos querés ser alguien profesional, tenés que ponerte, tenés que estar a ritmo, tenés que estar a tono, y eso no tiene él, Mira. no se lo ve en cancha así. Mira, él vino. Él se va de Bolívar. Bolívar lo compra. No, perdón. Atlético Nacional lo compra de Bolívar por $1.300.000. Según el coste de valor de Transfer Market. Después de ahí, se va de préstamo a Bolívar de nuevo. Y se termina la sesión. No entendí un carajo. ¿Qué? ¿Cómo es? No, perdón, yo dije mal. Espera, vamos de vuelta. Otra vez. Otra vez. Él en Bolívar valía $1.300.000. Ok. Sí. Y se fue de préstamo a Atlético Nacional. Sí. Y ahí volvió otra vez a Bolívar. Ajá. Con un costo, con un valor según Transfer Market de $850.000. Ahora vale $750. Y Bajó. Cerro pagó 2 palos. Y Cerro pagó 2 millones. Cerro pagó 2 palos. No. Perdón, muchachos. Ojalá nunca sea profesor. Y vos sabés que yo sería un buen profesor de historia, ¿eh? Ah, Vos sabés que muchas veces me replanteé estudiar didáctico para enseñar yo historia. quiero estudiar ahora eso también. Me parece que ese es el camino. Te explicas como un libro cerrado. Bueno, pero sin querer, muchachos, sin querer, leí mal nomás. Pero bueno, esa es la realidad. Que no vale un carajo. chico. 850.000 valía en Transfer Market cuando Cerro lo compra por 2 millones. Busca un poco. Y ahora vale 750. Busca un poco cuánto vale el pollo recalde. El pollo Recalde yo creo que está en... $90.000. No, 350.000 por ¿Qué ahí. Por ahí. decís? No está Sí, grande por el ahí. pollo. Sí, está grande, pero yo no va a estar tan... 33 creo que tiene, 32. Jorge Recalde, habla pucha. ¿Eh? Ahí está, 330.000. No, ¿Cuánto? 550.000 está el pollo Recalde, ¿eh? Ojito, que puede venir. Puede que venga. 33 ¿Quién años. es el nuevo compañero del Kaku? ¿Quién? Rui Patricio. Rui Patricio. Rui Patricio. Arquero de Portugal. De la selección de Portugal. De la selección de Portugal. De la selección Patricio. portuguesa. Rui Patricio, nuevo compañero de Ceudiña y de Kaku. De Kaku. Kaku. Para el Mundial de Clubes. Kaku que viene mañana. Esta es Hoy- este es la primer micro compra, porque son meses que van a estar para el Mundial de Clubes y pues vuelven a sus No, clubes. claro, son Es la meses. primera de varias que vamos a ver en este mercado que se abre esta ventanita Epa. para poder ver cosas. Y hablando de eso, Di María se fue a Rosario Central. Sí, vieron, pio. Sí, qué Pero me sorprendió que. Ayer me quedé toda la noche haciendo con Pablo. Nos quedamos haciendo un edit de Enzo Jiménez abrazándola a Di María. Demasiado feliz estuve. Yo pensé que era agua, boludo. No, le pedí café. Está frío. Me quemó todito. ¿Dulce men. está? ¿Eh? ¿Dulce?
Sí, está rico. Gracias, Me quemó gracias, todo, Pablo. Te boludo. amo. No viene ni pollo ni Cardoso. Sí, así dijo. ¡Ah! Es café, amigo, porque... Sí, pero me quemó toda la lengua. Bueno, mirá un poco esto. Bruno Pon. ¿Qué dijo Bruno? Cuenta Dani Maciel Dani Masi. que Abel Luciati tiene alta médico y está entrenando con total normalidad. Yo no entiendo cómo Luciano sigue en el club. Si era Cotonou el presidente, le echaba ya. Claro. Ahí te das cuenta un poco la diferencia también, ¿verdad? ¿Qué se ríe en chat? Se me ha tomado agua, pero... No, pero era el auricular, coge. Se quemó en vivo. Café nomás igual era. No se quemó. Mira, se puso todito rojo su cara. Yo no entiendo cómo Abel Luciati sigue en Cerro Porteño. No sé qué... Va a jugar. Va a jugar ¿Para clausura. qué? Va a jugar clausura, va a jugar copa. Es un jugador señalado. Va a hacer una... Pero no le vimos jugar todavía. Y va a hacer algo mal y se lo va a putear. Pero ¿por qué se le va? Porque eso es muy sentenciarle a alguien que todavía no le vimos jugar mucho tiempo, no sabemos. Pero tiene una lesión crónica, le está costando plata. Imagínate los meses que le costó mensual. Mira, ese jugador gana por mes. Gana plata. Yo no sé cuánto es el sueldo de Luciati. No te puedo decir 10.000, 20.000, 30.000. A mí un Yo no poco sé. menos de 50.000 seguro. Yo no sé cuánto vale Luciati. Pero lo que sí sé es que ese jugador por mes está cobrando más de $10.000. Eso sí. Por mes. Por mes. ¿Cuántos meses jugó? 1. En ese un mes que jugó, ¿cuántos partidos? 2. O sea, no. Dice que gana 100. ¿Cuántos meses de pérdida tuviste sin sacarle jugo a tu jugador? Porque vino con una lesión crónica, Belén. No es que se lesionó jugando en Cerro Porteño. Viene con una lesión crónica que uno ya planteada, ya se había hablado de esto. Ujú. Ya le habían planteado el tema de la lesión crónica. La directiva dijo, ok, que venga. Vamos a ver cómo hacemos. Y Al le- fin y al cabo, Yo creo que hay que darle oportunidad para clausura. Hay que probarlo, hay que ver cómo está. Capaz que ese fue pedido de Diego Martínez. ¿No, verdad? O de Manolo ya. yo creo que O de la directiva. la directiva es la que maneja los fichajes. ¿Quién era? ¿Jubero era el que se carga de los contratos jugadores, verdad? No, el que se encarga de todo Departamento esto de scouting. No es Gabriel. El departamento de scouting. No es Gabriel o sea, Weiner. el No está más Gabriel Weiner. el club. No. Para mí que el club Luciati viene por el club, pero yo creo que no hay que sentenciarlo mucho aún si no se le vio. O sea, se lo troza por el tema de que vino y justo se lesionó y no jugó más. Pero todavía no le vimos jugar. No sabemos qué nos puede ofrecer. No digo tampoco que es la salvación de Cerro Porteño, ¿verdad? Pero Mentira que Diego Martínez pidió por él. yo no digo que sea la salvación de Cerro, pero Yo no vi ningún hay lugar hay que verlo jugar primero, ¿verdad? Ahora, me decía en uno de los paquetazos de Cerro, claramente de Soñora, por ejemplo, que sí lo vimos jugar, que tuvo oportunidades y no rindió, no demostró. Que Chico de también un paquete para mí. ¿Qué otro paquete en Cerro para mí? No, mucho, Hay bastantes. Wilder Viera, por ejemplo, que ya es antiguo, no es del refuerzo Bueno, de hoy. a ver, yo quiero hacer la preguntita a Franquito. Vos sos el que decide en el club. ¿Quiénes vendés? ¿Quiénes son los nombres que Franco vendería fuera para que se vayan al cerro? Bueno, yo vendería unos cuantos. Bruno Valdés, por ejemplo, Ajá. no creo que haya tenido un gran rendimiento en Cerro. Bruno Valdés. Jugó muy poco. Igual no le podés vender porque evidentemente creo que está a préstamo. Otra persona que vendería, Luciati. No sé a quién le vas a vender a Luciati, pero venderle 6 meses. Estuvo en el club, jugó un mes. 5 cobró gratis. Él jugó dos partidos nomás, Dos partidos un jugó y mes, después se un mes. lesionó. Ponele que casi 5 meses cobró ganó, gratis. casi habrá ganado 1.000 millones de guaraníes. No importa. X. Pensando, porque yo trato de pensar en lo En que le 5 meses. Yo trato de pensar en el club, no como otros que piensan en beneficios propios. Después, ¿qué más podemos vender? Wilder Viera, me parece que tiene Y Wilder que tiene un buscar- valor muy alto. Tiene que buscar nuevos aires. Después, Alan Benítez seguramente se vaya del club. A la Benítez que puede ser que se vaya. Él va a ir de Cerro. Jorge Morel. Yo haría una jugada Yo interesante. quiero saber más qué partido lo que vio el Inter para Wilder. llevarle a Alan. boludo. Wilder ahora mismo vale 2 millones
$200.000. Según Transformers. $2.200.000 vale Wilder. Chico Acosta vendería también. Obviamente, yo no sé si ¿por cuánto lo vende? ¿Qué es eso? ¿Qué están viendo ahí los perros? ¿Bonus track? ¿Qué fue ese ruido? Yo escuché también. Bonus Pues track. un fantasma de Bonus track. Se reprodujo ahí algo en tu pantalla. Sí. Atende, ¿qué es lo que está viendo? Mira, te voy a decir los El valores. chat de Alan Benítez. Los valores. ¿Qué hablan, chat? Los valores más altos de Cerro. Bueno, Diego León, que va a ir al Sí. Manchester, 4 millones. Gabriel Aguayo, 3 palos. Lucas Quintana, que yo creo que no, ese sí no, yo creo que el hincha de Cerro Inamovible. no, yo creo que no, todavía no lo puedes vender. No, por lo menos dejarlo 2 3 palos. Matías Damián Pérez, 2.300. Wilder Viera, 2.200. Cecilio Domínguez, 1.200. Jorge Morel, un palo. Mamita quería. Jorge Morel. Alexis Fariña, un palo. Después ya tenés Piria Mota, 900.000. Jonathan Torres, 900.000. Gustavo Velázquez, 800.000. Y así va al mercado, ¿eh? Para mí, de los buenos de Cerro son muy pocos, la verdad. Yo le voy a agregar al arquero Alexis Martín, después Piria Mota, Quintana. Le voy a agregar a Jonathan Torres. Le sumo a Araujo, de los buenos. Iturbe y Cecilio, que no me demostraron al 100 como para ponerle en esa bolsa realmente. Ya leí los chats de... ¿Qué es? ¿Con alguien? Ah. Acá está cuando ¿Qué es el chat? Pero voy a buscar. De cuando me quemé. Cuando me quemé. ¿Te enviaron ya? Sí, ya Ahora enviaron. puedo ver, por favor. Benja, tenés ahí en el WhatsApp el primero que dice jamás me leen. Ahí está el clip de cuando quise tomar el agua de Franco y era agua hirviendo. ¿Viste los chats? ¿Qué eran los chats? Así, en esa realidad están los jugadores de Cerro Belén. Por eso nos pasa todo lo que nos pasa. A ver, espera un poco. Estoy buscando. ¿Y con quién fue eso? Con un hincha. ¿Para qué pico él le hace caso al...? A ver. Ahí tomó su agua. ¿Cómo que toma agua? ¿Por qué pico...? ¡Es buenísimo! Por favor, ponen a otra vez, ¿verdad? Me quiero correr demasiado. Ay, pico coque. Ay. Ya tu agua. Este es agua fría. Amigo, encima le tomé con todo, tipo... Me quemó todito. Yo tengo la lengua lastimada ahora mismo. Re señora te salió eso, coque. Por poco vi le pasamos cada cosa ajena que nadie le invitó. Quería ¿Viste tomar. los chats? Che, está Todos vieron los potente. chats de Alan Benítez, chat. Está potente. ¿Cómo le va a responder así? Y en esa realidad están los jugadores de Cerro. Entonces ellos creen en serio. ¿Cómo le va a responder así? Igual no sé cuándo habrá sido. Capaz algo viejo. Pero lo que pasa No. es que Alan Benítez es muy Ya ha de ser calentón. viejo. No ha de ser de ahora. No importa. Totalmente gagá. Pero es real, pues. Sí, pero está totalmente gagá. Pero él es calentón, él es así en la cancha mismo que te das cuenta cómo es el jugador. ¿Alguna vez le putearon a un jugador de Instagram y le respondió? Sí se iba hoy, dice Pinky Kidu. No. El perfil es nuevo. Ya ya. No, podemos, no sé. Yo no, soy no alérgica a yo los creo que no jugadores, podemos mostrar. así que ¿Alérgica a los jugadores? no me ¿Por gusta- qué? No me gustan los jugadores. Nunca le grité a un jugador. No. Pero nunca le escribiste así para decirle, hola. Yo siempre felicidades, meto- vamos carajo, así. No, no. Sí. Feliz cumple. Yo meto Historia de rebelde. subí, pero no te va a gustar lo que te voy a contar. Sí, Ok. ya sé con quién subiste Roque. historia de Belén. Mi ídolo es Roque. Tu debilidad Perdón. es Roque Gol. Mi ídolo futbolísticamente es Roque. Con historia subí con él, pero felicitándolo. Alan Benítez se creó por mi culpa. ¿Eh? Se creó por mi culpa ahora Alan Benítez. ¿Por qué por tu culpa? Pues yo dije era el mejor lateral del país. Y ahora él le puso, hoy el mejor lateral del país. Imbécil, le pone. Yo creo que yo le hice creer eso a No, Alan Benítez. Fran. Pido disculpas. Pido disculpas porque yo creo que yo le hice creer eso a Alan Benítez, que es el mejor lateral derecho del país. Pido disculpas. Disculpas. Igual es muy bueno Alan Benítez, pero... No era No, para ¿sabes que te qué es lo creas que, tanto, ¿sabes Alan. qué es lo que para mí? No era para que te creas tanto, Alan, por No, favor. ¿sabes qué es lo que para mí, a mí... Tu culpa es Franco, boludo. ¿Sabes qué es lo que a mí no me... Lo Es que tu le culpa, falta bro. a Alan? Realmente que le falta definición. Porque el tipo realmente corre, sube, baja, lleva el balón,
pero allá y te chuta y acá era largo. Acá era largo, allá y te chuta. Eso es lo que le falta realmente. O sea, Sí. digo en buena onda, así, modo espectadora de fútbol. La definición Bruno es Pon, lo que le cuesta. información. ¿Qué dice Bruno Porque Pon? estamos viendo todo el tema de la movida en Olimpia. Bruno Pon dice, a Trinidense también le interesa el jugador Tobías Morinho, Lo limpia. de Olimpia. Nos confirmó el presidente Norman Ríos. Le interesa a Toby Morinho. Que personalmente yo no lo daría. Sí, yo estoy muy oscuro. No, para mí que en los minutos que tuvo Tobías en Olimpia fue... Fue A mí clave, ¿eh? personalmente me gusta mucho Tobías Morinho. Cómo juega, obviamente. ¿Eh? ¿Eh? No escuché porque me desconcentró el ruido. No, y cómo juega Toby Morinho, me gusta. Sí, O sea, para los pocos para mí minutos que para mí un tuvo, jugador que demostró. tiene potencial en Olimpia. Sí, demostró. Para Ahora, mí que demostró. se le dé tiempo. O sea, claro, con Bustos ya tiempo fue de juego. titular? Él fue contra Luque. En dos oportunidades fue titular ¿Y contra con Luque. Bustos entonces? Con Bustos, Sí, sí. cuando Cuando jugaba, justamente cuando hace el gol contra Luque, ese partido que Olimpia goleó, que se jugó un 4-4-2 o 4-3-3, no me acuerdo. Pero se Perdón, jugó chat, otro Morinho. perdón, chat. Yo le hice creer ser el mejor lateral del país. Perdón. Pido 1000 disculpas. Ahí está. Yo quiero hacer una pregunta a la gente, ya que estamos. Porque está muy hater del nuevo set. ¿Qué vio? ¿Qué pasa? A ustedes. Son envidiosos. No, Son la envidiosos. forma, Franco, no es decir envidioso. Sí. Es que ellos, ¿sabes qué? ¿Viste cuando vos estás acostumbrado a algo? Y tipo, te gusta ni el otro set. Entonces decime, el otro me gustaba más que este. A mí me gusta este. Sí, no, A mí este me parece genial. yo sé que se nos ve muy oscuro, pero eso es por el operador nomás. Te hincho más, hija. Venga, que- Se le ve muy oscuro, tipo, no hay mucha luz, parece. Falta mal. No, eso sí, eso se va a ir solucionando, muchachos. A ver. Te falta una luz, realmente. Sí, salimos Pero de tenía oscuro. razón. Vamos a arreglar. Pero a Belén le gusta porque está rodeada de botellas. Echen a Benja, dice. No. Casi entramos. Ve una negociación contigo, Sport. Ajá. Quisimos incluir la sesión de un jugador y no la aceptaron. ¿Será? ¿Quién? Quisimos venderle a Benja como Maldini, pues es más cielo. ¡Eh! Más y el Dini. ¡Belén! Estoy ubicando nomás. Ah, este es Guaraní porque Guaraní puede ser campeón y quiero luego yo que sea campeón porque estoy harta de Libertad. Ok. Ahí está. Esa ya. ¿Cómo salió Luqueño ayer? Perdió 1-0. Ay, qué pena. Perdió 1-0 con 2 expulsados. Le vio a Ancelotti. ¿Vos sabés? Mentira. Y Ancelotti se fue al partido. Ancelotti le dio al Luqueño. Y sí, Sí. premio Luque. Mentira que estaba en ese partido. Yo creo que fue el único que se fue porque no sé por qué estaba muy vacía la cancha de Gremio. Ya. Ancelotti se fue al partido de Luque. Belén sos una maleducada. Sí, seguramente se fue. Belén no resistió. Mi precioso GI. ¿Qué dice? Y por la poquita como, ay, mi precioso. Tenemos audios, Benjamín. Vamos a arrancar ya con los Sí, audios. vamos a arrancar con los audios, muchachos. Audioses. Vamos con los audios adelante, ¿eh? Belén, podés... No. ¿Qué prueba? 0986 No. 15 21 80. 86 15 21 80. 86 15 21 80. Ancelotti pasó dirigida al Madrid a ver el Luqueño. Ya entendí. A ver, vamos a escuchar los audios, muchachos. A ver, adelante. ¿No se escucha? Ah, no se escucha, dicen. Crucifiquen no. el salario en él. No. Dimisión. Veja dimisión. Veja dimisión. Veja dimisión. Bueno, ya está. No se escucha. Se podría hasta
invalidar su contratación. Sí, estuve ¿De viendo qué? eso. Lo que pasa con Ancelotti es que hay cosas turbias. Epa. Verás. Ojalá se le caiga con todo el peso espera, de la ley. ¿Vos decís que puede ser por el anterior presidente que se le echó? No. Le había anunciado y 2 días después se le había quitado. al Bueno, Sí. la FIFA investiga a la Federación Brasileña de Fútbol por el supuesto pago de 1.2 millones de euros a un empresario no registrado que habría actuado como intermediario en la contratación de Ancelotti. Tienen que estar registrados siempre los intermediarios. Como no está registrado, está siendo investigado por la FIFA y si se comprueba la falta, el contrato podría ser Invalidado. y la Confederación enfrentaría duras sanciones económicas y administrativas. Y no se le puede sacar el mundial, por ejemplo. Hijo. No. Por eso no te dice lo deportivas, económicas y... Ahí están preguntando dónde está la cabra Dam. La cabra está de libre hoy. Hoy es su día libre de la cabra. Es que muchacho, la cabra está todo el día. Tiene que descansar también un poquito. Sí, totalmente. Para Claro. poder producir. ¿Alguien le quiere aprender el chat? Pero no vieron todos los. Primer empleo. ¿No quieren su primer empleo, muchachos? Vení pues. ¿Por qué lees eso? ¡Adelante! Pero Nelson, comió de todo ya Ancelotti en Brasil. Seguro. Sí. Seguro. Seguro. Gracias, Mayor, por esa sub, ¿eh? Qué grande, Mayor. Hace 2 meses que está suscrito, Mayor. Ey, muchas gracias a todos los que Muchas están- gracias, ¿eh? Muchas no, gracias. a los que Agregué, no están- agregué nuevos emotes. Mentira. Sí, ¿Cuándo? tener el emote de... Agregana el que te quema la lengua recién, por favor. Y puede ser. Dale, Pero hay un emote nuevo de Franco, el que está así. Mm. Hola, Nelson. Uy, discúlpame. Hola, Cállate. Mi almuerzo, no toque mi almuerzo. son. Se va a almorzar. Estoy severamente preocupado. ¿Cómo andan? Bien. Estamos acá. Bien. Siento que estás muy pegado. Así no pusieron las cámaras. Baila, Ahí va. Hoy ponen- Ahí está Pablo. Ahí, vale, ¿eh? El nuevo director. El director de cámara. Ah, mira lo que es esta juntada histórica, ¿eh? Pero espera, Benja Pablo. Es como que. Benja le está dirigiendo a Pablo qué hacer con Es la como cámara. cuando en la Juventus se juntaron Dybala y Cristiano. No, Chiellini y Bonucci, parecidos. No, ahí falta uno más porque era línea de 3 era. Epa, bien, estuviste bien ahí, estuviste Me bien. enfocó bien encima. pero no hay, pio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Yo quiero comunicar nomás que llegó la chocolatada con paté. Creo que se refiere a mi persona. Esta es mi cámara. Pero espera, voy a poner algo. Mira el Ya emoji vengo. que mandan de Nelson con libertad. Ahí Yo mandó. siempre tengo libertad para decir lo que pienso, Belén. Ya. A eso te Sí, referís, me ¿verdad? consta. Con que se quemó la boca recién. Sí. Por poco vi. ¿No viste el clip todavía? Sé que Estábamos muy bien hasta que llegaste, Nelson. No sé. Mi juguete favorito. ¿Cuál es tu juguete favorito? Por vos, dice. Ah, está bien, perfecto. ¿Cómo andan, ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Estábamos hablando del tema de. Naturalmente, cuando se va, uno no nos tiene. Parece que se está despidiendo ahí arriba. De Alan Benítez. Salimos estábamos duplicados, Franquito. ¿eh? Yo no me puedo ir más hacia mi izquierda, por eso, hermano, te pido que te muevas. Ahí lo que llegó. Ahí estamos. Ahí está. Por de plomo. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por los conceptos. Che, ayer cometió un acto de sinceridad pura el señor Bustos, pero el señor Bustos le pegó a Palermo ayer. Epa. Para mí le pegó a Palermo, le pegó fuerte a Palermo, porque dijo literalmente este equipo era el peor de la Copa, o el peor del grupo. No lo dijo así, refiriéndose al Bulo Bulo. Y nosotros nos eliminamos porque no se le ganó, porque se perdió con Bulo Bulo en el primer partido. Ah. No por lo que pasó cuando yo llegué. O sea, él dijo, literalmente dijo que cuando yo llegué, el equipo tenía 0 puntos. Dijo. Ya se hablando. despide Ay, con... Mourinho. ¿Entendés? Entonces, Ni él calma. le tira el fardo fuerte a Palermo. Entonces... El terror de las tácticas Bustos. ¿Eh? Claro, Sí, eso es una sí. realidad. Él también Pero, dejó boludo, pedal. Universitario con 0 puntos y Universitario hizo 8 y clasificó. Gáname algo para decir Espera, esto. espera, Palermo tiene un título con Olimpia, vos no tenés nada todavía.
El ciego hablando del tuerto. Y O sí. el tuerto hablando del ciego. Es Y lo mismo. sí, loco, porque Palermo tiene un título por lo menos con Olimpia. Ahora cuando él gane, que se anime a decir esas cosas. Igual te iba a decir algo. Acá yo no pienso ser defensor del amigo Bustos, pero Bustos tiene 10 veces mejor carrera de técnico que Palermo. No, eso sí, eso no. O voy sea, a un tipo que fue, discutir. fue campeón en, a ver, Y ya, creo que en 3 países distintos. ya disputó varias ediciones de Copa, él mismo lo dijo también. Es cierto, pero hablando nomás del tema realidad Olimpia. A eso nada más me refería, ¿verdad? De que si quiere dejarle mal al otro técnico, de bueno, él se quiere lavar las manos. Obviamente que vino con una actualidad difícil que tiene Olimpia que enfrentar, pero bueno, tampoco no es que le hizo clasificar a la siguiente etapa. Tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Pero lo que también ya le dieron la Ferrari chocada. Y sí, O sea, pero a Vélez le tenía que ganar para mantenerse por lo menos ahí en zona de clasificación a la siguiente Copa. O sea, no, Sudamericana es que este Olimpia no tiene ni, bueno, a Peñarol acá. capaz lo que diga suene fuerte, Ujú. lo que diga suene fuerte, pero salvo un mercado de pases ultra mega preciso, ninguno de los 3 equipos que jugaron fase de grupo de Copa Libertadores representándonos tiene nivel de octavos de final de Copa Libertadores. Esa es la verdad. Pero es cierto. también, sí. O sea- porque alguien se va a enojar. Eso No, sí. no, porque siempre hay gente que es susceptible. Yo, por ejemplo, el otro día hice el comentario, Cerro perdió 4-0 Horrible. contra el Bolívar, y yo hago el comentario y digo en una parte del comentario final que está en nuestro canal de YouTube, en nuestro Twitch, agarro y digo, sí, Cerro perdió, Cerro mal, esto, lo otro, pero Cerro al menos hizo lo que otros no hicieron, clasificó a octavos. Y mucha gente se enojó porque dije eso. Es cierto. Pero, Cierto, pero, mira. pero también hay una realidad. Pero O sea, es una Libertad clasificó una fecha antes, sí, perfecto. Pero el Libertad de los últimos 12 partidos te deja un mar de dudas. Uno. Cerro clasifica siendo el peor clasificado, pero clasifica. Olimpia se elimina de todo una fecha antes. Es La muy peor duro. es la peor campaña de Olimpia en Libertadores, ¿verdad? Evitó que sea la peor con el Ganando triunfo ayer. a Bulo Bulo. Mm. Pero a mí me da que quiero que venga Coque. ¿Dónde se fue Coque? Para el ñoba parece. Se quemó en serio. Sí, viste que tomó café. Mostrarle. Mostrarle en el video qué pasó con Coque. Quería tomar agua él. Yo le pedí a Pablo que me traiga café. Le pedí por favor si me podía servir un poco de café porque... ¿Eh? ¿Eh? Adelante, querido Benja. ¿Tenés material? Le había pedido a Pablo café y este poco día agarró mi termo y le metió nomás. de Pensó una. que era agua. Y Yo pensé que era agua, quería tomar Como agua. loco, como loco tomó. Y ahí está. Van a ver lo que Ahí le pasó. está bien ya. No eso en vivo. Pues yo no estaba poniendo el clip. Sí. No, ahí está bien. Se siente bien ya Coque. No. Me fui a Solución. agregar algo que me había olvidado en el chat. Ahora sí el chat ya tiene el emote nuevo de Franco. ¿Y para qué vos agregás motes mío? Ahí está, mira el volumen. Ya cómo tomaba. Ya le muerte cómo tomaba. Bueno. La cuestión está así. Volvamos aquí a... Coque, anotalo encima. Sí. Quiero que... Salió una primera lista. Epa, como que... Ay, pero te voy a ayudar. Es que no tiene que tener nada que ver con eso. Allá nomás de ser. En tu... Sí, recién estábamos bien. Sí, pero Está se movió nomás tu... Nelson está desenfocado. No, yo estoy enfocado en lo que voy a decir. No. Ah. Sí, no, pero la imagen está desenfocada de Nelson. Sos un fantasma, Nelson. ¿Por qué soy un...? Cuidado que allá. Ya nomás el pan. Sí, morocho. Toda la vida. Bueno, ya está. Perfecto. Sigamos adelante. Ya estamos. Sigamos trabajando, diría Juan José. Quiero hacer una pregunta. Dale. Ya salió la primera lista. Sí. Prato, Beto, Lisandro y Maciel, que saldrá a préstamo. Quiero que me des, Coque, quiero que me hagas un resumen de para vos lo que ha sido. Dios mío, qué difícil todo hoy será. Coque, quiero que me resumas el paso de Lucas Prato en el Olimpia.
Bueno, para mí Lucas Pratto no vino como goleador. No vino para ser goleador. Yo, por cómo lo usó Palermo, yo lo vi más como alguien que está detrás del 9. Y para mí Pratto se ¿Cumplió va a hacer- o no? Cumplió, para mí cumplió. Fue campeón, hizo goles, jugó lo que tenía que jugar. Para mí Pratto cumplió. Por más de que este semestre no fue tan bueno de ni un jugador, para mí Pratto cumplió. Belén, Y yo te digo algo, es la baja que más me duele. bueno, me quedo con eso. Belén, ¿vos qué opinás respecto al tema Pratto? Yo comparto con el último párrafo de Coque. Me duele que se vaya Pratto. Yo sí confié en él, no me defraudó en la primera etapa y me mantengo lo que dije al principio del programa. Creo que fue parte fundamental del campeonato que consiguió Palermo. Vino a ser un líder, apostaron en toda su jerarquía y de alguna manera en esta parte del año no resultó. Eso es cierto. Este año para mí que no estuvo muy efectivo, pero sí me duele su vida, su salida de esta manera. Para mí le sobró 6 meses. ¿Cierto? Le sobraron 6 meses. O sea, tuvo un 2024 que fue bueno, incluso siendo campeón importante. Yo creo que el ciclo de Pratto se parte por la mitad cuando se lesiona en la segunda rueda del clausura. Porque él es titular toda la primera rueda, él se lesiona, ahí empieza a jugar Hugo Adrián Benítez y yo creo que nunca más volvió el Pratto que llegó a ser importante. Pratto llegó a hacer goles en clásicos y todo. Sí, en 2 Exacto. clásicos. Sí, allá llama. ¿Qué culpa fue? Espera un ratito. Estábamos hablando, yo le hice creer esto. No es por nada, mi querido Franquito. Viste que el Zócalo dice Lucas Pratto y me hablas de Alan Benítez. Perdón, es que me emocionó, pues. Pero espera, nada, vamos a hablar todo y después cuando cambiemos. Porque también amerita hablar del tema. Claro. Pero después, ¿por qué se va Lisandro? Vos sabés que a mí me llama demasiado mucho la atención eso. ¿Por qué se va Lisandro López? Porque entre las bajas, yo decía, bueno, Lucas Pratto capaz si ya se va. Pero Lisandro. Yo quería que salga Barreto. Según dicen ahí, ahí dice. Él había dicho que se quería ir de Olimpia en un momento. Te voy a decir Se algo. decía. Pero rindió él este Basta el año. tema. Acá hay un tema. ¿Ustedes recuerdan el debate que tuvimos en el estudio viejo? Qué lindo suena. En el estudio viejo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de que para mí no eran compatibles Capazo y Lisandro? Sí. Que para mí son dos centrales de características idénticas. O sea, fíjate, Capazo es el central, que es el capo del fondo, Sí. y que tanto Capazo como Licha son lo mismo, que no te sirve tenerlo a los dos en una línea de 3 porque necesitas otros 2 perfiles, y lo mismo pasaba en ese contexto. A mí me parece que Lisandro vino con un salario importante, y que ese salario importante pasará a ser absorbido por Capazo y que la importancia y preponderancia dentro del plantel también lo es. Después hay otro tema. Hay jugadores que vinieron por la ascendencia de Palermo y Palermo ya no está. Exactamente. Para mí, Lisandro, Benedetto. Pratto en su momento y Benedetto, es más, Maciel también. hasta muchos de estos jugadores compartiendo en algún momento de su carrera representación. Sí. O sea, a lo que me refiero es que no era solamente un vínculo de conocimiento, sino que también hay un vínculo fuera de lo futbolístico que llegaron a tener estos jugadores que de por ahí te llevan a que hayan sido convencidos para trabajar con Palermo. Esa es la realidad. También. Para mí, Lisandro no era compatible ni económicamente ni futbolísticamente con Capazo. Pero el tema ahora es, no sabemos realmente, ¿verdad? La cuestión de si es que hay una intención de ellos de salir o el club le tiene que rescindir el contrato. Eso aún no sabemos, porque el tema es No, aún no que no sabemos. siguen. Sí. O sea, la carátula es que estos jugadores no siguen, pero no sabemos cómo sale ahora. Me preocupa más, porque cuando
veo ese tema de jugadores que no siguen y aún son jugadores que tienen contrato largo. Me preocupa el tema de las demandas. Son 3 tipos que ganan mucha Por plata. eso, porque son jugadores que realmente valen mucho en el mercado. Y eso es preocupante para ver cómo se da esa alianza. El chat, mira lo que ponen. Estoy llorando por culpa de Nelson. Díganle que no me hable del estudio viejo. Ella se llora mucho todavía. Y claro que vamos a recordar siempre el estudio viejo. Si es lo que nos ha llevado a donde estamos. Claro. Yo sigo recordando el estudio viejo con la mesa cuadrada. Ese yo creo que ese. a muchos acá, muy pocos se van a recordar. de Claro, ese mesa video. cuadrada. con las cámaras. Ahora tenemos cámaras que son No, profesionales. ¿te acordás que teníamos webcam? Teníamos, claro. Eran las Mami, por la webcam. Gran temazo ese. No, si no conozco, amigo. No te puedo decir. Perdón. ¿Vos conocés, Benja? Buscá en YouTube, Mami por la webcam. Seguime. No tenés corazón, Nelson, con razón sos liberteño. No. Hoy Dani dijo, el olimpista me dijo. La Rosa. O sea, a la mañana soy olimpista, a la siesta soy humarelo. Ya anoche soy feliz. Albirrojos. Albirrojo, claro. Ah, Se casó. escuché mal. Saludos a Enciso. Albinegro, Juventino. No. Saludos Claro. a Enciso. Seguramente que estará ahí. Ahí Gabriel 2003. ¿Dejó el casamiento en ¿sabes? Ciso? ¿Tuvo bueno el casamiento en Ciso? ¿Tacuara estaban de? ¿Le diste tacuar eso? ¿Quién No, estaban? no fui invitado, amigo. ¿Por qué me va a invitar? Y Marco no dijo que se iba a ir contigo. Marco se fue al ¿Y a casamiento. dónde lo que se fue Marco entonces no dijo? Porque él dijo que ahora tiene que llevar su traje de alquiler, tiene que devolver ahora. ¿Qué se fue contigo, wow? Eso habrá hecho en su casa. No. Pero él Le está dijo, complicando. yo hoy voy a faltar porque ya devolver mi traje de alquiler. No, si yo me moví en helicóptero. Cuidado con la gente que se mueve en el helicóptero. No, Belén, te fuiste al carajo, No. Igual es cierto, Belén. Hay que Porque Tada va a regalar premios. ¿Se acuerdan? Sí, ¿dónde caemos? Tiene hoy? ganador. ¿Qué para dice el seguirle chat? dando. El chat está como loco. Bueno. Vamos a poner. Tenemos audio, Benja. No, espera. Porque quiero seguir hablando del tema Olimpia. Ah, bueno, métele. Claro. Diego Rolón Cantero, Sí. con quien solés compartir aire, mi Diego querido. Rolcan. Diego Rolcam. Podemos decir tranquilamente nuestro compañero Antiguo Sports. Exactamente. Él habló ahora de que. No me gustó. No, me gustó, digo. Me gustó. Yo ya no entiendo más Yo estoy nada. pasando muy mal este programa, Pero los me perros. gustó, dije. Bueno, Olimpia va a buscar 2 delanteros. ¡Sí! Perdón, pero está muy bueno eso que Marcos le va a hacer firmar reposo y errada a su hermana. No. No. El No, chat sabe todas las cosas que Ayer pasaron. aclaramos. Ayer. Sos muy malo, Franco. El Ay, chat dijo. ay. Ayer Pero aclaramos. es el segundo clic que me está interrumpiendo. Perdón. Sí, en serio. Estoy men. emocionado. Yo sé que estás emocionado, yo también lo estoy. Para mí es un placer estar día a día a tu Muy lado. pista todo. Está bien, métale. Pero si arrancamos hablando de Cerro. Pero un poquito. Y hablamos nosotros más que no sabemos fútbol. Pero si hablamos, Ya, si bien sí, hablamos ¿para de qué Cerro, hablamos de venimos, Chico. entonces? ¿Para Y qué te no decís, venimos? chao, me voy. Ya, sobre. Háganse la de solo, no me voy a hablar. Vos te de caes. Cerro, Esto a mí entonces. me da miedo, Nelson Rivera, ¿sí? Mira esto. A mí Eso me ya da una preocupa, vergüenza. Franco. ¿Vos te das cuenta? No, increíble. A mí me preocupa él. En serio Mira, me yo, preocupa. con todo respeto, yo sé que la pregunta que te voy a hacer es muy personal. A mí me preocupa, en serio. No, Franco. en serio. Sí, yo es más, también. te quiero pedir algo, Benja. Si es mucho, deja nomás. Plano solamente mío y de Franco. Demasiado le pediste. No, Y saca el zócalo porque no podemos hablar de Olimpia. 3, 4, 5. Bien, Rafa. Bien, Rafa. Ahí, bien, Benja. Zafaste. Porque no era cuando recurso. fallas los más te pegan. Y nadie te felicita cuando acertas. Bien, Benja, Ahí está está. aprendiendo. Todos fuimos Benja alguna vez. Franco, la pregunta que te voy a hacer es muy personal. Demasiado personal. No estás listo para lo que te voy a preguntar. Y tiene que ver directamente con tu vida privada. Atendé que Franco. Ni bola te da. Adelante. ¿Vos tenés atención dispersa? No. No bola, claro que sí. Siempre digo.
La verdad, mi papá se fue de una charla. Señora, señor, si tu hijo es un desastre y no sabe hacer nada, no es capaz que sea un desastre, es capaz de disperso. Y me sentí identificado. ¿Qué me tiene? Ese fue otro. Ese es un. ¡No! ¡Pará, No, Belén! TikTok puede escuchar. Así no con. Tengo una pregunta estrictamente personal para Coqueado. Poneme cámara únicamente con. No, Luis, hijo de puta. Perdón. Después de la pregunta que le hagas, quiero tengo unas ganas de redondear el clip de Olimpia y después pasar a Cerro. Por favor, les pido. Sí. Haz tu pregunta que Haz quieras tu hacer. pregunta, Franco. Te voy a hacer una pregunta estrictamente. No, pues acá, mami, no tengo nada que ver, ¿eh? Estrictamente. ¿Qué va la pregunta? No, estás jodido. Ajá. No, yo sé que la. Ahí está. Ahí. Ahí está. Esta es una pregunta estrictamente personal. Es más, familiar. ¿Cómo anda, Jimé? Uy, Bien. Yo te pido que no le responda porque es un mal educado le harán 7. Gracias, Nel. Sí. El chat quiere Porque, saber. porque cuando hablamos del tema de Venezuela hiciste silencio. el chat quiere saber. Sentate, por favor, Belén. Y hace eso y vení, por favor. Parece mi papá, dice. Bueno. El chat quería saber. Benja, cámara directa, Nelson. Va a ser. ¡No! Bueno, Es un debate, terminó ya. ya vamos a debatir, basta. Podemos ser tipo cardinal, programa serio, tipo Tío Sport, serio y telo ahora, ¿ok? Trata de Monte mencionar Car- al que tiene convenio con Pasión, Ah, ¿sí? bueno, Para evitar problemas. Ahora sí, modo serio. Perfecto. A ver, está el tema. Diego Rolón Cantero adelanta que Olimpia va a buscar 2 delanteros y que esto va de la mano porque ha liberado cupo. O sea, hay 2 informaciones que están en el aire. La primera es lo que adelantó Federico Arias, que Olimpia, tanto Cerro y Libertad, están interesados en el mismo delantero, que es el Seba Ferreira. Y que Olimpia buscaría delanteros y que van de la mano con el tema de la liberación de cupo. Olimpia tiene que traer 2 9, ¿eh? Mínimo. Disculpame que te interrumpa, Nelson. Sí. ¿Qué tenés? Trinidense. Ahí va. Acá en contacto con el presidente trinidense está en búsqueda de Hugo Adrián Benítez. Va de la mano. Claro, Sí. porque Olimpia necesita, Olimpia tiene que sacar a esos jugadores a préstamo. Y el tema es ese. vos me estás diciendo, Nelson, de Ferreira, Seba Ferreira. ex Sebastián, Olimpia, claro. ex Seba Libertad, Ferreira, sí. Producto de la cantera de Olimpia. Ex MLS. Claro, Sí. está en Rosario ahora. Pasa Hola. que Futuro compañero de Di María. Sí. Disculpame, Nelson. Cerro también está interesado en Sebastián Ferreira. y Libertad. Y Libertad. Y según lo que adelantaron colegas, hablan incluso de que tanto Libertad como Cerro ofrecen más guita. De que Olimpia Claro. es la cuestión. Obvio. Olimpia es el que nos está ofreciendo tanto. Lo que pasa es que él ya jugó en 2 de los 3. Falta Cerro, más. Falta Cerro. Ya ¿Puedo- jugó. Y le dejó 5 palitos verdes a. ¿Puedo agarrar mi teléfono? Ahí va. No, ese ya no es más para jugar, pues ya está. Ring. Una llamadita, ¿eh? Lo único que te pido que cambies el número porque no sea el mío que le llamó a Benedetto. No. No, Hijo de. No. Hola. Sí. Hola. Sí. Patera, ¿cómo estás? ¡Dios mío! Sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. Dale, te esperamos, ¿eh? Te esperamos. Qué fuerte. Quiero decir nomás que el representante Robert Morales hace poco había dicho unas palabras que me fue muy simpática nomás. Dice que está finísimo y que está como en la época de Cerro Porteño. Fue clave en el título del Toluca. El Toluca. Sí, le hicieron el penal en la... Pero Toluca no le va a tener en cuenta. No, 2 goles en mucho. Es más, me emocionó cómo festejó Alexis Vega. Él es de América. Sí, Ex América. pero ¿viste cómo celebró? ¿Cómo celebró? Cómo festejaba a Pepe.
Se lo dedicó al sí, Pepe. Ah, mirá, le Claro. dedicó al Al Pepe. Diablo Mayor. Al Diablo Ídolo Mayor. de ídolos allá. Pero... y así como queda la cuestión entonces lo del pollo, ¿también? No sé, che. Hay humo por todos lados. Claro. Va. De que va a haber humo, va a haber Va a humo. saltar por allá, va a saltar Ahora. por Pero acá. lo que quedó más el tema de ver que Olimpia pague la demanda y eso. Eso me preocupa. Y ayer entró plata. Nelson. Bueno, para un poquito. Me- Y bueno, y era Va a lo que se pagarle buscaba también Tengo dentro de tengo todo. una consulta que a mí como Lo que se ríe. lo que podías traer. Ve que yo no estoy acostumbrado a estar en estas situaciones de inhibiciones. No es algo muy común en Sí, Cerro Bueno, Porteño. es bueno, fuerte. No, sí se me la onda, pero Tú tenemos sale No más grande que estoy vos. acostumbrada. Acá no me, te- Sí, me va, regalaron sí. más Parecemos, cule. Luzu TV parecemos. Todos los termos, sí. Bueno, Sí, Cerro Porteño pues está inhibido. Sí. Y yo me puedo pensar, ¿cómo llegar al punto de estar inhibido por un pago? No tenés plata para pagar. Es así, no tenés el dinero para pagar en el momento. ¿Sabes qué es O lo que pasa? ¿Cómo llegaste a estar inhibido? El fútbol paraguayo. O sea, él dejó su lugar de trabajo solamente para reírte, burlarse de vos y entender que si él abre esa puerta y dice algo, TikTok escucha perfecto. No, y se ríe, piensa que es simpático. Sí, Es lo peor. ahí está. El hombre el tipo que viene y después se ríe. Mm. Venga. Está bien. Volviendo al punto. Tu pregunta es seria y yo abrazo la seriedad en este espacio. No, sí. Cada vez que se puede. ¿Cuál es el tema? Los clubes paraguayos sobreviven de una sola figura, que es el bicicleteo. Capaz suena feo, pero todos los equipos paraguayos bicicletean sus deudas. O sea, hay una frase que Coque llegó a hacer de uso normal en el programa cuando le preguntaban por las deudas de Olimpia, que decía que forme fila. El Claro. fútbol- los equipos del fútbol paraguayo consisten en que formes fila y que cobres. Te voy a dar un ejemplo. Reyes Márquez, Cerro no le quiso pagar durante muchísimos años. Era una deuda ínfima, creo que era $50.000, y cada vez que salía a la asamblea de Cerro Porteño aparecía deudas Reyes Márquez tanto, no se le pagaba. Pero a Y- propósito le hicieron. claro, ese es un caso específico. Después está otro caso. Los clubes van pagando en la medida que les caen las demandas. Muchas veces te llega la demanda. Belém tiene contrato con Olimpia. Olimpia le echa a Belém, le rompe el contrato y le dice, bueno, tía, y llegan a un acuerdo. Yo te voy a pagar los 6 meses de contrato que te quedan. Belém nunca cobró esa plata. ¿Qué pasa? Belén es paraguaya. Belén, ¿qué puede hacer? Belén puede ir directamente a la APF a reclamar el contrato. Y como va a la APF y es jugadora paraguaya, Caso en 30 días prácticamente ya tiene que pagarle. ¿Entendés? Después ya va la FIFA, ¿verdad? No. Los paraguayos pueden ir directamente a PF. No hace falta que vayan a FIFA. Cuando la demanda va a FIFA, ¿qué pasa? Coque. Digamos que Coque uruguayo, para que se entienda el ejercicio. Coque uruguayo y se le rescinde el contrato a Coque. Y yo llego a un acuerdo con Coque, sí, te iba a pagar los 6 meses que te falta. Pasa, y bueno, te iba a pagar en 6 pagos. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses. Coque, loco, No pagame la recibió primera nada. cuota. Ujú. Pagame la primera cuota o si no te voy a tener que demandar. Claro. Y bueno, ¿y qué pasa? Vos llegan 6 pagos, pasan 3, 4 meses, nunca pago y ahí Coque dice, voy a demandar. Y Coque tiene que ir a FIFA. Coque tiene que elevar la demanda a FIFA. FIFA tiene que recibir el caso. FIFA tiene que estudiar el caso. FIFA tiene que dar su fallo favorable al jugador. Y una vez que el fallo va al jugador, ¿qué hacen los clubes? Apelan al TAS. Ah, Y al apelar al TAS, otra vez todo un proceso. Y el TAS es quien definitivamente termina aprobando, rectificando o ratificando las las demandas. Y es por eso que cuando se dice el caso llegó al TAS, es cuando más chulean los perros. ¿Entendés? Está el caso de Polenta, que Sí. por ejemplo, fue a FIFA, Olimpia apeló, se fue al TAS, TAS le dio la razón al jugador. Y volvían a- volvió a a FIFA. empezar. Y, muchachos, Olimpia tardó, ¿cuánto tiempo? Ayúdenme. ¿Qué año fue eso? Tardó 4 años en pagar a Derlis. Sí. 4 años. Olimpia Chuleado, sabe- Muchísimo tiempo. chuleado. ¿Cuándo pagó recién Olimpia lo de Derlis? Eso fue con Dinamo. Con el Dinamo, claro.
¿Cuándo pagó recién Olimpia lo de...? Ni fue hace mucho, ¿eh? No, ni siquiera te habló del tiempo. ¿Sabes cuándo pagó Olimpia? ¿Cuándo? Cuando la FIFA le dijo, si no pagas en tal fecha, Puedes descender. pérdida de puntos o pérdida de categoría. Cierto. Porque, ¿qué pasa? Te llega la sanción, inhibición. Vos seguís chuleando. Vos seguís chuleando y cuando llega la siguiente sanción es que vos te empezás a asustar. ¿Cuál ya es el próximo paso? Y claro, ¿Qué va a pasar? exacto. Pregunta a la siguiente, pero el jugador le... Es más, te doy un ejemplo, con esto cierro, mi querido Franquito. Hay un caso histórico con Olimpia en el 2016. ¿Ustedes se acuerdan que Olimpia estaba puntero con Jubero de técnico apertura 2016? Sí, sí. Olimpia estaba puntero. Olimpia le trajo a este chico Jiménez que falló el penal, Coque, Matías Jiménez, que jugaba en Boca. Sí. Falla el penal. ¿Y qué pasa? Olimpia le rescinda el toque. Nunca le pagó. Lo que sí, cuando ya llegaba al punto de que si vos para tal fecha no comunicás que llegaste a un acuerdo con el futbolista, te quitan los puntos. ¿Se acuerdan que a Olimpia le quitaron 6 puntos? 6 puntos le quitaron. 6 puntos le A quitaron. Olimpia le sacan 6 puntos y ahí Olimpia se desespera y va y avisa a la FIFA. Me acuerdo que, es más, voy a dar nombre y apellido, era un gran socio olimpista, Agustín Andrada, que estaba nomás de paso por Europa en ese momento, y el tipo se presentó a Zurich como representante de Olimpia por pedido del club para que él vaya a comunicar que indefectiblemente, sí, Olimpia ya llegó a un acuerdo con Jiménez. O sea, fíjate, todos los clubes Todos, sí, siempre es así. están así. Un socio tuvo que salvarle ahí de pedo que estaba Ir a nomás en avisar, Zurich. ir a avisar. Es más, te hago un ejemplo. Así luego, güey. Cerro tuvo pérdida de puntos. ¿Sabes con quién? ¿Contra quién? Roberto Nani. ¿Te acuerdas? Caso Roberto Nani, que ahora Cerro, trabaja con ellos. Sí, trabajó. Trabajó. Mucho salió. Y yo te hablo de Nani. Nani tiene una pelea histórica. Nani tuvo una pelea histórica. Por radio se peleó con Sosa Jovellanos. Que cuando eso era vicepresidente de Cerro Porteño. Ujú. Y se cagaron la fruteada porque empezó a hablar de que ya no le daba futbolísticamente. Rendimiento. Entonces, que dicen, encima que me exponés, que no me... Yo te demando y le ganó en todas las instancias había ahí por haber, y le pagó cuando ya Nelson. apretaba la soga del Mi cuello. consulta es la siguiente, pero me imagino que es igualito que la justicia paraguaya. Si vos querés llevar, te sale dinero, tenés que gastar en un abogado, tenés que plantear la demanda. O sea, es un gasto también para el jugador. Sí, Asesoría y jurídica. claro, es que es que cuando sale la sanción, el club tiene que pagar tanto más las costas, dice. Claro. O sea, Entonces, tenés que pagar también a los abogados del claro, jugador. o sea, encima que vos no me pagás, yo tengo que hacer todo esto. Y además los perros me dicen, ya no es exhibiste y todo eso. Loco. Todos el hacen mismo eso. Pasa todito el en todos los mismo clubes. Miki Cardona llegó a decir la frase de Coque. Que forme Que fila. formen fila. Porque nosotros sabemos que Coque pertenece a un grupo, a una cúpula que los decide el perros. futuro del Club Olimpia. Los perros. ¿Sí? Está el consejo del fútbol de Boca Y el glorioso consejo. y Coque está en esa zona, en esa decisión fuerte. Dentro del- Por eso acá la gente me está diciendo que yo iba Tira a un demandar a facto. Olimpia. Tira un... El Club adelanta Olimpia algo. informa que le estaremos denunciando por difamación. No, Adelanta muchachos. algo. No se Escuchen, puede. yo no estoy dando. Lo que yo estoy contando Es real. es. No es ni real, ni información o no. Yo estoy dando una narración de hechos que acontecieron. Les di ejemplos. E incluso les hablé de otros clubes en su momento. Luque. Bueno. Luque llegó a tener también pérdida de puntos. Por la Sí. misma situación. Los clubes tratan Varias de... veces. La Loco, gran mayoría de equipos siempre trata de De llevar a lo visibilizar. último y escúchame, después... te hago un ejemplo del día a día. Tu tarjeta de crédito. Sí, De ese es mi gran Vos tenés tu problema. tarjeta de crédito. TC. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? UTC. ¿Qué hacen los perros? Revientan. Reventás la tarjeta. sí. Y después decís, llega a fin de mes, paga el mínimo. Mínimo. ¿Qué estás haciendo? Estás pedaleando tus deudas. Sí, sí. Bicicleteas. Así nomás. Ahí está. Así mismo. Coque, mañana ya no hace falta que venga a Olimpia Media, Rati soy. Coque tiene data, lo peor de todo que no puede decir. Pues tiene data importante. Yo le veo en sus ojos que algo sabe. ¿Por qué me escribe Coto? Epo. ¿Algo Ya, sabes? ya veo. ¿Eh? Tu jefecito ya. Hay cosas. ¿Viste los jefecitos que tenés? Coto, Marcos Morel.
Se cae de risa Pablo, Pablo. ¿qué te boludo. reís de Marquito? Qué mal educado. Prácticamente Nelson describió mi situación con mi tarjeta de crédito. No, yo creo que todos acá De tenemos todos, situación, ¿eh? de De todos. todo. ¿Y por qué ustedes pueden hacer y los clubes no? ¿Verdad? Porque somos gente no seria y el club en esta situación seria. No, gente no hacen seria lo así, mismo, no, Franquito, pero sí. manejando más cantidades Estafada, industriales que no de paga su dinero. Che, acá la gente hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué no salió todavía la lista de los convocados de la selección? Porque va a salir el domingo o mañana. Sí, ¿Sabes qué es lo que pasa, Los boludo? del plano exterior, lo que ya están casi todos. sí. La mayoría. Es que, para empezar, hay una cuestión muy simple de que este proceso de entrenamiento es más largo que los habituales nomás. Claro. Por eso nos extraña. No, y por el tema de vacaciones también. No, que claro, se van porque adelantando. porque terminaron las ligas. O sea, yo siento que sobra. Perdón. Está queriendo entrar en Twitter. Orlando Gil titular. Altísimo Orlando Gil. Le vimos la vez pasada, altísimo. Pero ¿por qué vine con todo? O sea, ya vengo acá, quiero No, pues está bien a mí. Coque, no cumpliste, no te fuiste con la remera de Pasión a Olimpia Media. Sí me fui. ¿Te fuiste? ¿Qué te dijeron? Nada, Bienvenido. bienvenido. Que hay que Buen crear día. una alianza. Buen día, bienvenido. Bueno, Claro. Bueno, bueno. obviamente. Se, Obvio no hay recuper- luego, se- dicen. se recuperó Luciati, ¿eh? Se recuperó, está entrenando con normalidad. Eso es lo que estábamos hablando hace rato de ese tema, Nelson. De que yo, por ejemplo, los quiero ver jugar más de seguido, con más minutos antes de crucificarlo. Antes de crucificarlo. Quiero verlo más de seguido. Pasa que jugó 2 partidos y se quedó en enfermería Y, 5 por la meses. por Eso la te lesión. dice mucho también. Ok. Vos sos luciatista. Ahí está subiendo el volumen. No. Ya, alguien debería ser luciatista, pregunto. Ahí subiste el volumen, Pablo. Yo no sé si hay alguien que se pueda considerar Así como que no luciatista dije si no nada. vimos que juega Luciati. O sea, a mí Yo lo que no me- soy luciatista A tampoco. mí lo que me molesta es que el tipo está hace 6 meses en el club, cobró 5 y jugó 1. Yo solamente pido hoy a todos los medios y a todos los directivos de Cerro Porteño, no me vendan que Luciati es considerado refuerzo para Clausura. No. Porque ya conozco esa narrativa. Sí, ¿Qué van a decir? No. sí. Para nosotros el gran refuerzo es Luciati. Porque ahora lo tenemos bien, lo tenemos trabajando con normalidad. No. ¿Va a pasar? Eso tampoco. Va a ¿Van pasar. a decir? ¿Va a pasar? Para nosotros es un refuerzo, es un jugador por el que hicimos una apuesta muy Para mí que hay importante. que darle una última prueba, así que... Estamos muy contentos que haya tenido ya la alta médica. No, de refuerzo, última prueba. Última oportunidad. Último... En Olimpia le rajaban. Última En Olimpia temporada. ahora de Luciati ya le rajaban. Con la cantidad de No lo sé, despidos Rick. que estaban haciendo, yo creo que en el Olimpia a Luciati ya le rajaban. Por ejemplo. Hoy no hay audios. Hoy no tenemos audios. ¿Tenemos audios? ¿Sí? Sí, hay. ¿Pero se hay ya. puede? Sí. Ah. Ok. No. Así que vamos a Vamos a pasar cerrar los todo. audios. en breve. Buen día muchachos, ¿cómo están ahí en la mesa? Y Franco, Bualui, Coqueva, Hola. alias Hola. Coto no es. Che, Franco, explicamos una cosa. ¿Por qué Cerro perdió 4-0 y clasificó? Y Olimpia ganó 4-0 y no clasificó. Saludos. Sí, me pone nervioso, sí, Yo cierto. creo que es la peor cargada de la historia. Sí, una vergüenza, vale. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga siempre, bendición a su familia, está trabajando como Natalia. ayudante albañil. Libertad está, si Dios permite, que se prepare bien y la directiva puedan contratar refuerzos para ganar el torneo Clausura y la Copa Paraguay. Pero por lo tanto el partido contra el 2 de mayo, ese es lo primero, tenemos que salir campeones. Luego de pensar el Clausura con todo y ojalá que la directiva pueda contratar de 8 a 9 refuerzos. Jóvenes, quiero que mojen la camiseta, no jugador acabado, y que el club pueda aportar con la cantera, con los chicos de la casa, se le dé más oportunidad a los jóvenes y que vuelvan los juveniles, ojalá que vuelvan todos y que estén bien. Bendiciones para todos ustedes ahí los que trabajan. Pasión Estudio. Ahí va. Grande, Para grande, lo que, Natalio. para lo que trabaja, dijo. Sí, con eso Ahí tenemos va. que abrir el programa. Yo lo que no entiendo, lo que no me entra en la cabeza es Curita. cómo le pueden estar pegando a Bustos
siendo que el tipo ni siquiera tuvo una sola pretemporada o un mercado de pases para armar y consolidar un plantel o un estilo de juego. Porque realmente el equipo que le dejaron es limitadísimo, es una lágrima. Facto. Me tocaba ¿Facto? Chavo, me tocaba Chavo, si no. Facto. Para mí es un facto. Hola muchachos, ¿cómo andan? Hello. Tengo una consulta para ustedes. Ya empieza. ¿Se dieron cuenta que las figuras que nosotros solíamos ver en el fútbol argentino, especialmente los porteños, y quitando la única excepción que es Prato, que sí dio todo lo que pudo mientras estuvo, Prato se sienten superior cuando vienen al fútbol paraguayo? Benedetto se sintió superior al país luego, y Licha al decir que se quería ir, nunca sintió la camiseta, y el que no quiere estar, que se vaya nomás. Totalmente de No, acuerdo. el Es un problema es, jugador, no soldado. Olimpia siempre le fue huevo. bien con jugadores uruguayos, o máximo así, jugadores del interior del país poco conocidos. Pero el porteño en sí es algo que no queda bien luego con el paraguayo. O sea, su prepotencia y todo eso. Por más figuras y que sean espectacular en la parte técnica. Y en esa lista, ¿quién falta? Es Curita. Porque desde que empezó a enviar su audio ahí de la topadora, Olimpia se fue al carajo. Masivo. Masivo, bro. Masivo. Estoy totalmente de acuerdo. Compró medio pollo. ¿Eh? Un saludo a nuestro amigo Yo Frankie. quiero decir algo. ¿En serio me van a vender la moto de que Olimpia no tiene plantel ni nada? Fíjate hinchar la bola, boludo. Olimpia tiene plantel. No, pero así en enero eran los Galácticos, boludo. Olimpia tiene plantel, no tuvo una Bien. pretemporada. la Bien, gran No, puta, no, boludo. escuchame, Bien, boludo, Nelson, espérate. bien, No, Nelson. o sea, yo entiendo, le banco a gustos. Pero no, que ahí me vengan a decir que Olimpia había sido... ¿Qué peor va a decir Chiqui Arce? ¿Qué peor va a decir el técnico de otro equipo? Bien, Nelson. Boludo, o sea, es lo mismo que me diga Martínez, no tengo jugadores. Fíjense joder, boludo. Olimpia y Cerro siempre, yo no sé cómo sobreviven. Hay Porque una foto. Todos los semestres dicen no hay plantel. No No hay plantel. Ahí ¿Y qué es lo que somos- traen entonces, boludo? Somos inútiles nomás. Le falta pretemporada, le falta tener interés real en ser futbolista de primera división y no estar en la boludez. Y Real Madrid, Nelson, dice Mati, y le echó al técnico, boludo. Le sacó al técnico. Hizo cambios. Olimpia dame. Aunque yo siempre digo que Olimpia le tenía que haber echado a Palermo cuando perdió contra A Bulu. mí me da rabia, loco. Que ¡Quieto! ¿cómo hay jugadores que no sienten el escudo de Olimpia, viejo? Si Olimpia no tiene ¿En plantel, ¿qué serio? carajo de Guaraní? Dice el Black. Y Guaraní está ¿Y peleado, qué acabo de a punto decir? de ser campeón. mo. Sí. Te está diciendo lo mismo. ¿Cómo te gusta pegarle a Olimpia? No, Olimpia se pega solo, Alan, ¿eh? Hace 7 meses que se pega solo. Pasa que vos sos de ese fenotipo de hincha que cree que el mundo conspira en contra de su club y el que conspira contra su propio club son las decisiones que toma. ¿Entendés? ¡Upa! Eso viene pasando a Cerro Porteño hace 4 años. ¿Cierto? Ese es el problema. Arreadito, acá. ¡Eh! ¿Qué, boludo? Acá dije Ah. de que no estoy de acuerdo. Salame yo decile. respeto muchísimo respeto muchísimo a Alan porque es un tipo que si bien me pega sistemáticamente todos los días, es un tipo que siempre está en el chat y para mí le respeto por eso. ¿Le pegó más fuerte a Cerro? No, yo le pego, boludo, escúchame nada. Pero Nelson que le pega a todo, Pero a a todo todo. hay que pegarle No, no, por pero- igual, si pero todos es- estamos mal. Pero, Y es la, sí. pero la verdad, pues, que, o sea, no pasa por pegar o no. O sea, pegar, pues siempre. El que pega, pues siempre gana. Pero no- Supuestamente. El tema es que vos tenés que describir realidades, boludo. ¿Entendés? No Si hay estamos describiendo ningún una equipo realidad. que salvar realmente en esta apertura. Cortina. Nadie. Fuera de bola, o sea, entendemos que va a haber un campeón, el que aprovechó, el que sumó más puntos, y qué sé yo, pero así hablando de demostración futbolística, para mí no hay ninguno que salvar, toditos son horribles. Ahí Pinky dice: Y las estadísticas así. decidan por mí, ¿voy al partido de Mayo Libertad, sí o no? ¿Anda? ¿Y qué? ¿De qué club? Ella es Pedro Juan. Ya es de Pedro. Es Pedro Juanina nada más. Sí. Pero tiene que tener un club. Y Ella es de Cerro, pero. Cada muerte o vivo se da un club grande ahí, anda, a disfrutar. Nunca se dan los clubes. Si Pasó a si hacer yo era ese así partido. de Pedro Juan, Encarnación, si iba a cualquier club, me iba a ir a ver. ¿Qué partido más aburrido hace ese Libertadores de Mayo, será? Realmente. No, muy feo de Mayo, por favor, Pinky Inky. Anda. Este año fui solamente una vez a la cancha. Y sí, difícil es lo siendo Pedro Juan. No,
Franco, Franco, ¿qué Pero- pasa? te recomiendo que no juegues con... No con estoy no, discutiendo no con caigan Pedro en Juan, eso. estoy diciendo que los equipos grandes como Olimpia, porque Pinky, por ejemplo, Olimpista, van cada muerte de obispo. Si yo tuviese la oportunidad de ir a ver fútbol allá, iría a ver. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo vivía en Ciudad del Este y cada vez que Olimpia se iba a jugar allá... ¿Y por qué me- te me fuiste iba. al partido Olimpia, Pinky, Edu? ¿Y por qué ama el fútbol? Y bueno, y andas del partido de Libertad. Y se puede ir a partido de Libertad, se puede ir a partido Y de Cerro. obvio, Le gusta el a fútbol, eso Franco, voy. está bien. Que estoy aproveche viendo las un veces que vayan informe. los clubes grandes que no van siempre. ¿Cierto que hoy Cerro no entrenó porque hacía mucho frío a la mañana y se pasó la práctica para la tarde? No, pero un ratito, Belén. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? No, y demos la fuente. Bueno, A ver, ¿qué estoy cómo? viendo un informe de ABC Deportes PY. Y dice que informa Jorge Izquierdo que Cerro Porteño no entrenó esta mañana por el intenso frío y entonces la práctica se tuvo que pasar para la tarde, ya que enfrentan a Tembetaru. O sea, mañana enfrentan a Tembetaru. Hizo mucho frío, pues. Yo realmente pensé, para ahí me voy a encerrar un gran día, ¿verdad? Pero como me paga mi sueldo, entonces me tuve que ir. Y sí. ¿Qué te puedo decir? Pero ellos pueden pasar la práctica. ¿Sabes lo que pasa? Así ¿Qué? que el que tiene plata hace lo que quiere. No es eso, Belén. Es un problema de... Siento que muchos jugadores están perdidos en ser, muchos jugadores. Morel, por ejemplo, tiene frío, no sabe si es, no se siente identificado como central, tampoco como mediocampista, no sabe qué es, tiene un problema de identidad. O sea, así la gran mayoría. Y tiene- así no. la gran mayoría. Tienen que llevar Toditos su- tienen problema de identidad. A Matías Damián Pereira no sabe si es mediocampista, si es central. Después los laterales no saben si son laterales, si son centrales. Pero te venden como No, y- polifacético, no, y pueden hacer tiene- varias cosas, no saben ni qué juegan. ¿sabes? Tiene que llevar nomás su no tengo esa info, salbutamol. Rubito. Tiene que llevar nomás su salbutamol. Por si son alérgicos al frío, digo, ¿verdad? Ya sé. Refunden el club. Están pidiendo. Refundan. es. Refunden, dice. Qué fuerte, ¿eh? No, verdad que no me esperaba Refunden, dice esa... acá, en el chat. Pero ¿quién decide eso? El técnico, ¿verdad? El técnico es el que Y me decide el tema imagino de que las sí. prácticas. El que dice, muchacho, hoy trabajamos esto, llevo mi plan, vamos me a imagino hacer... que sí. Me ¿Verdad? imagino Una que sí. información que dijo Jorge Izquierdo, le mandamos un saludo al amigo. El equipo de Diego Si eso Martínez. pasaba en Olimpia era un escándalo. No. Es un escándalo Ah, igual. por igual. O sea, Cerro nunca va a poder jugar No, puedo esperar un ratito. un amistoso con algún equipo europeo si es que le invitan y hay nieve, por ejemplo, ahí. Nos fuimos y jugamos. Y no, pero si hay nieve en ese momento, Cuando no se va a estábamos poder malas. jugar. En verano. Verano. Invierno. Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Olimpia jugó con nieve. Fea la situación. Lo mismo pasa si diría si es que fuese con Olimpia o Guaraní o Libertad. No, pues no puede cambiar la práctica porque hace frío. Le digo como No, legalmente no. o directamente decir, los perros pasan para la tarde y listo. Pero un día por eso, antes, hace pero... mucho frío y no Pero vamos a así, tener. ya está. Yo también no quiero creer, Nelson, pero por el intenso frío, pues dice. Hoy Martín es amaneció el con peor 7. entrenador de los últimos años. 7 grados amaneció hoy, a la mañana. ¿Qué hora es lo que entrenan? Las 8 de la mañana seguramente, ¿verdad? Ya es medio... Ya hace medio... Ya hay solcito por lo menos, ¿verdad? ¿Qué dice Nelson? Tu opinión sobre la vuelta al mejor jugador del mundo se recita al Real Madrid. A boca lo que yo leí, pues. Están todos vendiendo. ¿A vos te gustaría que Guardiola se recita al Real Madrid? Para este Mundial del Club nomás. Si Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. vuelve al Real Madrid para disputar el Mundial de Clubes, me endeudo para ir al Mundial de Clubes. Yo te banco, Nelson. Te banco. Pedí un préstamo y te vas. Es más, yo te puedo prestar, amigo. Puedo tener. Yo trabajo. No, se puede Ay, no, hay que trabajar para tener plata, ¿verdad? Ok. Yo Yo trabajo. entiendo que se ríen. Ok. No, Entonces, si Cristiano Ronaldo va al Real Madrid, Nelson, te vas. Yo le presto. No hay chance. no me importa nada.
será la etapa más bonita de mi vida. ¿Llorarías? Che. Cuando me llegue el extracto de la deuda, seguramente sí. Pero me habré endeudado por un momento, por un momento idílico. Yo creo que el hombre tiene que perseguir sueños en esta vida. Sí, la verdad. Y a mí me parece que, también lo digo desde la utopía total, para mí es imposible por cómo se maneja el Real Madrid Club de Fútbol, no creo que lo llame, Ajá. pero yo creo que ameritaría cometer una locura. Florentino, ¿cómo salió con Cristiano después de la venta? ¿Cómo quedaron? Cristiano Ronaldo se fue al Real Madrid siendo tricampeón de Champions, 3 veces máximo goleador y dejándole 100 millones de euros a su club. Mírale, no. Sin quejarse. A mí me preocupa considerablemente que el concepto de ustedes de una relación sea en tener permiso o no. Eso habla mucho de cómo ustedes tratan sus relaciones y no de la mía. ¿Por qué aplaudí poco, Franquito? Aplaudirá bien. Bien eso. Pero... No, nada más. Sí, porque... Tenemos audio, mi querido Benjamín. Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Velu la caña. Ya, O tirá y no hago tiempo. papá, no sabe. Corta el audio. No van a empezar el Corta sorteo. el audio. ¿Es verdad? ¿Qué? Pilsen. Bien. Ñaca. ¿Y? Pilsen. 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 Toda la vida, claro. Estira la Pilsen. Sí. De la Libertadores. Otra cosa. Amor, ¿qué le toca hacer? Bueno, muchachos, ¿qué tal? Hola. Ah, repetí el audio del tipazo. Repetí Brillante. Cámbiame el zócalo, Rafa. Buenas tardes, Pasión Estudio. ¿Cómo están? Nelson, si vuelve CR7 al Real Madrid y te va de viaje al Mundial, ¿cuál fue más caro, tu casamiento o el viaje? Saludos. En mi vida privada no hablo. Se define el campeonato este domingo entre Libertad y Guaraní. Juegan en simultáneo los dos a las 4 de la tarde. Resultado para el domingo, Belén. Libertad 2 de mayo, Trinidense Guaraní. Gana Libertad y pierde Guaraní. Campeón Libertad. Ahí va. Coque. Belén. La cara. Bien. Bueno. Perdón, ve que no. Coque. ¿Entendés? Para mí va a Coque. ganar. Para mí va a ganar 2 de mayo Ahí va. y gana Guaraní. Campeón Guaraní. Arrásalo. Franco. Pierde Libertad. Pero hay algo que me suena a que pierde también Guaraní. Pecheísmo. Ojalá no se dé. Yo quiero que gane Guaraní, pero me huele a pechada. Nelson, Nelson. le robé. Él quería decir eso. Va a ganar Guaraní. ¿Y Libertad? Va a empatar. Va a ser campeón Libertad. Es más, va a empezar ganando 2 de mayo. Así Y va a empatar Libertad. al último minuto. No, Con un penal dudoso. eso lo está diciendo vos. No, yo estoy diciendo eso, estoy preguntando. Yo creo que Guaraní va a ganar su partido y que va a empatar Libertad. Sufriendo. Muy bien. ¿Qué pasa? Ya tiene todo arreglado Nelson. Liberteño. ¿Cómo anhelas el título de Libertad, Nelson? Hasta acá se ve tu sonrisa. Nelson, yo te quiero decir, ¿Qué cosa? te voy a nombrar equipos. Sí. Por tu reacción quiero Sí. darme cuenta. Bueno, está bien. Bueno, Cámara completa, Nelson y Coque. a ver. A ver. Campeón Cerro Porteño. Campeón Olimpia. Campeón Guaraní. Mira la sonrisa del tipazo. Campeón Nacional. El equipo con nombre y apellido. Claro. Nacional querido. Campeón Luque.
Sería histórico, che. Ahí va, ahí va. Campeón Libertad. La misma reacción, no me cambia nada. Levantaste un poco más la ceja. Si ves, es tipo... ¿Qué te pasa, boludo? Vos sabés, yo estoy leyendo. ¿Ves que yo quiero manipular a la gente? Mi sueño es ser un manipulador de la gran 7 tipo Dexter. Sí, Y yo estoy leyendo sobre el lenguaje corporal. ahí va. Y una persona que te habla y te habla con la ceja, ¡ey! Con la ceja levantada es porque está buscando esa interacción. Está queriendo esa cosa. Sí. Cuando alguien te recibe, hola, ¿cómo estás? Con la ceja baja significa que no quiere esa interacción. Como no está yo, buscando. como yo interactúo siempre contigo. Y cuando, claro, exacto. Pero cuando dijo libertad, al toque se das cuenta que levantas la ceja de una manera extraña. Mira un poco. Y lenguaje corporal significa que le está buscando eso, aunque trate de ocultar. ¿Y eso aprendiste ayer en la teoría que se viene? No, aprendí en YouTube. Ah, yo- Hacete nomás simpático, deja tu último día de laburar acá. Pero ¿Qué sí le pasó? podemos- sí le podemos ir a laburar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Gente cayó esa. Recurso humano. Está bien, entonces. Para vos sale campeón Libertad. Para vos sale campeón Libertad. Libertad. Belén dijo Guaraní, yo dije Guaraní. Está lindo, ¿eh? Yo no entiendo cuál es tu búsqueda. Personalmente te lo digo. Vos la gente en la calle te para y te dice que sos liberteño y eso. No. ¿Te llegó a ese nivel en tu vida de que la gente en serio piensa que vos sos de libertad? Una vez una sola persona me preguntó si yo tenía alguna relación sanguínea con Horacio Cartes. Y yo no lo entendí, boludo. No, claro que no. O sea, Tu papá te digo. no. Una persona en la calle me preguntó. Respetuosamente. Ajá. Nelson Cartes Viveros. No. No, al revés, Viveros Cartes. Así que nada que ver, pero. La verdad es esa. Si ustedes quieren adjudicarme un club, háganlo. Yo no me siento de ninguna. No me siento con ningún deseo de reclamarles a ustedes. Podría jugar un fútbol 11 rápido. Dale. ¿Estás? Nelson, ¿por qué no puedes revelar que tu club es Libertad? Ahí va. Hoy fútbol 11 está jodido, me olvidé. Ahí ya van a poner igual el. El fútbol 11. El La del fútbol pelito 11. te quedaría pintada Nelson. Legalmente hay un pequeño parecido a HC. Por los pantalones digo. F11. Enzo. Acá el que usa pantalón apretado sos vos, maestro. ¿Quién? Vos. No. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Dice el tipazo. Amigo, yo lo único que no uso es pantalón apretado. Literal. F11, por favor. Yo solo. Ahí uso ya pantalones oversize. va a poner Benjamin. Uso pantalones oversize, chat. Nunca uso pantalones apretados. Adelante, Star Game. Cualquiera. Bueno, poné el adivinar. El de Fútbol siempre. grid, que es el que venimos haciendo. Ah, bueno, métele. Pues tenemos Fútbol Grid, el de. Legend, vamos a la pasada. Legend. Ah, Y el rápido. A ver. Ok. Perfecto. Mendy, City y Marsella. Adelante. Mendy con iría al final. Mendy. Froilán, Mendy. No, él no. No. Froilán Mendy. ¿Froilán? FM, ahí está. Ah, no. Benjamin. Ah, Benjamin. ¿Quién es Froilán Mudrik. Ferland, el de Real Sí, Madrid. Real Madrid. Mudrik. Ucrania, Chelsea. Mudrik. Ese Ahí mismo. está. Me parece una barbaridad Shevchenko. que digas Mudrik y no Shevchenko. ¿Verdad? Pero Perana. No, Perana. sos una Muy mierda. antes que Perana. Shevchenko. Sos una mierda. Sherry Chef. Ponelo. Che con C. Che. Chen. Ahí está. Denny Sherry Chef. Él es ruso, amigo. ¿Qué te Ay, pasa? cierto. Pero, O sea, hay un él es conflicto ruso. ahí. ¡Cierto! Hay un conflicto ahí, no me olvidé. ¡Ay, cierto! Ah, Lunim. Ah, güey, le tiró. No. Le dijo, le dijo ucraniano a un ruso. Tira. Hija, Bien, muchachos. bien, ¿estuviste bien ahí, va? Mamá. Dedicada al decano. Bilbao y el Real Madrid. Iba a decir Julen Guerrero porque nunca salió de ahí. Siempre me pasa eso. Kepa, Kepa te sirve para los dos luego. ¿cierto? Kepa te sirve para dos luego. No, entonces poner la Kepa en Chelsea y Bilbao para asegurar. Dale. Chelsea Bilbao Kepa. Chelsea y Bilbao.
y pone al corta, ¿verdad? Con K es el corta. Exacto. ¿No sale? No. Kepa Real, bueno, Kepa ya está. Chelsea está. Athletic Club Marsella. Un francés de esa zona, porque hubieron franceses. ¿Quién puede ser un Athletic Club Marsella? ¿Llorente no jugó en Francia? ¿Fernando? ¿Fernando? No, creo que no. City, Chelsea, Lampard. Vayamos sumando. Sí. Sterling, Lampard, Lampard. Lampard. Acá bueno Real y Zarazu. ¿Verdad? Bilbao y Marsella. Bien, chat. Bien, chat. Lisa, con Z. Lisa Razu. Ahí Ahí está. está. Bien, chat. Lisa Razu. Bien. Manchester City, Real Madrid. Ese no es fácil. Debería de ser al menos. Kovacic. Kovacic. Con K. Kovacic. Eso. Ucraniano. Ucraniano del Marsella. Tiene que haber alguno, pensemos. Mira, Malinowski. Konoplyanka. Malinowski dice. Bien, chat. Se llama Rusian, pero es ucraniano. ¿Y Athletic Club Real Madrid? A ver. Ah, no, el Laporte no llegó a jugar en el Kepa Madrid. no. Kepa ya lo usamos para Ah, no, ahí ya Chelsea. está Chelsea. Tiene que haber otro. Raúl Albiol, dice el chat. No. Albiol no. No. Muchos Ese- lo dicen Albiol. ¿Albiol sí? No, creo que no. Pero vamos, Albiol. No. Ezequiel Garay jugó en el Racing de Santander, no jugó en el Bilbao. En el Bilbao solo puede ser español o francés. No. Morevieta. Tiene que ser nacido en la vasco. zona vasca. Sí, solo Francia y España. En Madrid no tuvo muchos vascos. Arrizabalaga es el único apellido que yo recuerdo. Pensaba en apellidos vascos. Arrizabalaga, Gorostiaga. Y la Ramendi. Y la Ramendi. Y la Ramendi es de la Real de la Sociedad. Real Sociedad. Era de la Real. Urquizu. La Saga. No, la saga no. Por ejemplo, Urquizu. Ahí el chat dice. Aitor Caranca. No. Caranca. Ah, claro. Sí. El famoso asistente de No, Mou. C, con K. Caranca. Ahí está. Caranca. Sí. Bien. Dale, ahora sigamos el otro. Pone. Yes. El top. Top está bueno. Para Top. cerrar. Allá, ya. Top 10. Ahí. Arriba. No. Sí. Sí. ¿Qué dice? A ver. Adebayor, Fábregas. el 6. Fábregas. Adebayor. ¿Qué dice primero. Fábregas? Manuel Adebayor. Fábregas. Fábregas. Después tenés Rosicky. Espera. Vamos a seguir diciendo uno cada uno. Cesc Ahí está, Cesc Fábregas. Fábregas. Rosicky. Rosicky. Van Persie. Espera, con R. con R, con R. Espera. Tranquilo. Rosicky. Tomás Rosicky. Espera. Número Ahí 2 yo está. sé quién Sí, es. Rosicky. Vamos a ir por orden. Número 2 es Podolski. No, pero tranquilo. No, Podolski no estaba en el 2006 ahí. ¿Seguro? No. Ebue, busca un poco. Proba. Ebue. Colo no va a ser. Emanuel Ebue. No hace Colo Touré. Disculpame, no, no. el- Disculpame, no. Van disculpame, Persie. no, disculpame. Van Persie. Colo Touré. Tranquilo. Van Persie. Sí, disculpame. Tiene que estar Van Persie. Van Persie. Sí. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Puede ser Gilberto. Si quieres ser simpático, te puede decir que es Eduardo, pero es Gilberto. Si el este es cliché, sí es el fiel. alemán no es el central que mete y saca. No, Mertesacker. no estaba todavía en esa Todavía época. no. No, 2006, 2007. Por eso yo tiré Podolski. O Lehmann, el arquero. Claro, 2006 Lehmann que se mata a la final. 7 es cliché. Puede ser cliché. No, 2011 él llega al City. Alexander No, Leck. que después fue al Barça. Clichy. Henry 2006, 2007. No, estaba mal. Henry. Probaba Clichy. No. Thierry Henry puede ser porque Henry llega en el 2007 recién al Barça, creo. No. Cliché. Clichy. Pires. No, tampoco. Cliché, Pires. Cliché tampoco es. No, William Gallas. No. ¿Y que probaba Clichy? Entonces, Tiene que ser. Nahri No, puede ser. No. Cliché. Ya No. pasa cliché. Gael Clichy.
Un último. Galas cuando llegó. Gala era Pero, central. pero usaba- Gala jugó en el Mundial. Gala usaba el 10 y era Sí. central. Él jugó el Mundial, yo me acuerdo bien. Fútbol. El de adivinar. Ahí va. El de 21. El de adivinar. ¿Eh? Ese. Abajo, el de adivinar. Ese. Le puedo creer. Cerrarse. Hacia. Start. West Ham. Busca un poco, pone por Payet. Payet. Ahí está. Timber. Sigue siendo West Ham. No, puede ser Declan Rice. Rice. Rice no va a poner. Ahí está, Declan Rice. Abajo. William. Iñaki Williams. O sea, Iñaki ¿Laporte? Williams. No, ¿por qué Laporte sí no jugó? Ah, sí. Pero no ponga. Tiene que ser uno que haya jugado en el Athletic Club. Y que haya jugado en el West Ham. ¿Tiene que ser español o francés? Pero Sousa. Sousa que es del West Ham. Sousa Es checo de Sousa. Sí, Sousa es checo. Y Timber alemán. No, Timber no es francés. No, Timber. Uno, Mohamed Kudus. Sería una locura. Kudus. Claro, su compañero de selección. claro, y porque juega en el ganés, Ajax. ganés. Bien, Junior. Bien, Junior. Junior, bien. Ahí va. Bueno, Ahí va. nos vemos. Bueno, nos vemos el fin de. Sí. Para el partido de Guaraní. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.